Pero está muy bueno, súper talentosos todos, estaban de gira y, o sea, no era como producción local, era gira nacional y súper bueno, la verdad, me la pasé muy bien, lo disfruté muchísimo. Entonces sí, de pronto me atrevo. Fui a Brasil hace un mes y también fui al CCB de allá, que tal cual se llama, allá se llama CCBB, que es, no me acuerdo exactamente las cifras, pero es como el Centro Cultural del Banco de Brasil, es eso. Ajá. Y está dentro o sea, el Centro Cultural es un edificio enorme y hay como museo en la parte de abajo y tiene 3 foros chiquitos. Esto es tercera llamada. Yo quería ver una cosa de clown, un poco por el Tercera tema del llamada. lenguaje, aunque hablo un poco de portugués, no me siento con la seguridad de sentarme 2 horas a ver un texto. Claro. Y ya no encontré boletos, pero vi uno que era un texto cortito de 60 minutos de una pareja y te puedo decir que entendí el 60% de la obra. Entonces no me la pasé mal, no, o sea, estuvo bien. Entonces sí trato como de ver. Sí, es padre cuando uno viaja a ver cosas que a veces no entiende del todo, pero que ves, ¿no? Que también Sí, por la algo me vista. estaban diciendo. Claro, Sí, claro. exacto. Sí. Entonces sí, trato de ver un poco de todo. No, Sí. Este año empecé un poco lento, pero ahí voy. Y me estaba diciendo José que, o sea, no solamente vas como a teatros formales, pues con compañías formales, sino que también vas a ver estudiantes, Sí, y demás. veo, Sí, sí, le todo. entramos un poco de todo. Está O sea, de buenísimo. pronto ya uno elige sus batallas, ¿no? Claro. Pero, No, y también tiene sus gustos, ¿no? También Exacto, de decir, también me hay encanta cosas- este director, este no tanto, Sí, ¿no? exacto. Sí, hay cosas en las que digo, esta sí me la voy a ahorrar. Claro. Pero Prevenidos. sí, me gusta ver esto. Ay, Está qué padre. maravilla. Está muy bien. Está padre. Sí, qué chido. Muy bien. Pues vamos a darle, chicos, que ya Dale. vamos a la Sí, cuarta muy bien. llamada. Adelante. Queda prohibido tomar fotografías y video. Favor de apagar sus teléfonos celulares. Esto es cuarta llamada. Cuarta llamada. Bienvenidos a Cuarta Llamada, un conversatorio entre los que hacemos el teatro posible. Hoy están con nosotros Romina Cochillo y Miguel Romero. Hola, Chicos, hola. bienvenidos. Hola, gracias. Gracias Muchas por la gracias por invitación. estar aquí. Estamos muy contentos de que hayan aceptado la invitación. La idea es que platiquemos de teatro, de la vida, pero que sobre todo nos divirtamos mucho. Por favor. Claro. Oigan, hay algo que a mí me intriga mucho del teatro, y sobre todo porque los actores como que normalmente cuando platican, muchas veces dicen que están un poco como jugando, ¿no? Jugando a ser otros, de pronto jugando a contar historias, a construir algo que no existe. Pero yo creo que de pronto hay un punto que deja de ser un poco inocente, porque el juego pues empieza a revelar cosas, no solamente cosas del personaje, sino también a veces del actor. Claro. ¿En qué momento el juego en escena deja de ser un recurso y empieza a volverse algo que puede involucrarnos personalmente? Adelante. ¿Voy yo? Va. Yo pienso que sí, siempre partimos como, bueno, por lo menos mi manera, ¿no? De algo más lúdico. Yo siempre mi acercamiento hacia los personajes o hacia los textos tienen que ver con un lugar más lúdico, pero inevitablemente cuando uno acepta entrar a una obra tiene que ver con que hay algo que uno necesita decir ahí, ¿no? Entonces, si bien el acercamiento es desde ese lado para mí, cuando vas involucrándote cada vez más y avanzando en el proceso y tal, ya estás poniendo tu cosa personal, ¿no? Entonces yo pienso que sí, hay un momento, no te podría decir exactamente cuál, pero sí hay un momento en donde deja de ser un acercamiento más a partir de una imagen o de una intuición, aunque la intuición también es súper personal, pero sí hay un lugar en donde ya hay un momento en donde se pasa esa barrera, en donde ya es contigo, pues, ¿no? Y es desde tus experiencias, tus vivencias, etcétera, pienso yo. Sí, pienso lo mismo que Romina en cierto punto, aunque siempre partimos del juego, de esta parte lúdica en cualquier montaje, aceptamos trabajar con un texto, un director, porque hay algo que te conecta y hay algo que te hace eco a ti también, ¿no? Como ser humano. Entonces, obviamente, cuando estás en el juego, esa parte personal, al final trabajamos con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, nuestras ilusiones, nuestros sueños X, y al final eso se los prestas a los personajes y se convierte en parte también de ti. Y
creo que siempre sucede en cualquier obra. Hay, por porcentajes, a lo mejor en algunas te sientes mucho más identificado y ya no hay esa división entre lo real y lo ficticio, ¿no? Sino se convierte en algo más personal, creo yo. Ujú. En esta parte del descubrimiento, ¿ha habido temas que quizás a lo mejor ustedes no estaban buscando o no veían venir en estos textos y de pronto aparecieron como una sorpresa durante el proceso? Pues sí, o sea, yo pienso que siempre, bueno, no sé si siempre, pero claro, cuando uno empieza a analizar un poco más profundamente, digo, a uno le pasan un texto, lo lee una, dos veces y entonces preguntas lo que necesitas preguntar, etcétera, y aceptas participar. Y siempre que haces ese trabajo ya de análisis o de más lecturas, etcétera, claro que hay cosas que se te van revelando. A mí por lo menos me pasa, incluso en obras que ya llevo muchas funciones, de decir, no había entendido esto, ¿no? Incluso textos que yo misma digo o que te caen durante la función y dices, ¿no? Como que tienes incluso revelaciones durante la temporada, ¿no? Y eso me parece divino también. Sí, creo que también hay un momento en la vida que nosotros también olvidamos ciertas cosas, ¿no? O las bloqueamos, las cerramos, o simplemente no te acuerdas en la vida. A mí me pasó con El Niño Salvaje, que yo la leí, empezamos el proceso de trabajo y todo, y me fueron cayendo muchos veintes de algo personal, y entonces hubo un momento en que sí o sea, me afectó ya al actor, ya no al personaje, sino al actor. Y obviamente fue un proceso que tuve que ir trabajando para poder soltar y poder trabajar a partir de esa experiencia y que te revela algo que dices, ¿por qué tenía perdido esto guardado? Y ahorita este texto, después de estarlo analizando y todo, ¿no? Te explota en la cara. Y es difícil a veces, pero bueno, lo superas con el trabajo y lo sacas adelante. Cuando pasan estas cosas, ¿hay un momento en el que te sientas con el director o con tus compañeros un poco a decir, oigan, me pasó esto y podemos reconfigurar o negociar o saber dónde me lo acomodo? ¿O a veces prefieren no? ¿Cómo funciona? Yo sí lo hablo, o sea, porque al final es algo que sin... es como ir al psicólogo, ¿no? Hay que superarlo. Y si te sucede en el proceso, pues obviamente se habla. Y el ojo del director siempre está ahí y sabe que algo le está sucediendo al actor. Y entonces creo que, o la mayoría de las veces con los directores que he trabajado, las cosas se abren, ¿no? Para que puedan fluir, creo yo. Sí, pienso que también es como dependiendo la situación particular, ¿no? Como cómo haya sido el asunto y demás, tanto que te pase a ti o a algún compañero o compañera, incluso la directora también, ¿no? O sea, como cosa que revela el texto, la actuación, etcétera. Pero creo que sí, que siempre es bueno abrirlo y platicarlo. Y a veces es en corto con un compañero porque fue con ese compañero lo que te sucedió, o fue en una escena que estás con esa persona y dices, me pasó esto en esta escena. No sé, a veces nos pasan saliendo de función, que estamos en una obra juntos, Miguel y yo, pues, y pasa a veces en el camerino saliendo de que alguno dice, sentí en la escena tal algo muy cabrón, o no, como que en esta función me pegó esto, y es padre también eso, como después de la función ese análisis en corto a veces, Claro. ¿no? De qué te reveló o qué te pasó puntualmente en esta función, ¿no? Uh-huh. Oigan, y llevan muchos años trabajando en esto. ¿Hay alguna parte del oficio que puede seguirles resultando quizás complicada o difícil a pesar del tiempo? Pues mira, yo siempre pienso que en todas las obras, a mí me pasa así por lo menos, en todas las obras que yo hago siempre hay una parte de la obra, un momento, una escena, unas líneas, algo que es la parte difícil. Es una tontería lo que estoy diciendo a lo mejor, pero que es como que estás ahí, estás metida y estás no sé qué, pero siempre hay algo que es como tu coco, ¿no? Como de, chale, la escena tal o el texto tal siempre me conflictúa, no sé cómo decirlo, no entro, o a veces sí, a veces no, a veces más, a veces menos. Yo siempre tengo en todas las obras un momento que es mi momento en donde siento siempre. Sí, yo pienso lo mismo que Romina. A mí me cuesta mucho trabajo. Voy a hablar de un punto específico, ¿no? Por ejemplo, a mí me da mucho miedo el clown. Hay algo que me provoca, no sé ni qué, pues,
Pero la verdad es que siempre le tengo como mucho respeto, mucho miedo al hacerlo. Y a hacer laboratorio, ¿no? Por ejemplo, con algodón de azúcar y entrar y con la máscara igual. Fue algo que me costó muchísimo trabajo y no alcanzo a entender realmente qué es lo que me sucede, por qué me da miedo. No sé si se vuelve algo que de alguna manera te abre completamente y te revela a ti como ser humano cuando estás haciendo el laboratorio, sobre todo con el clown, que me da mucho miedo. Al final lo supero y todo, pero siempre tengo como una resistencia ahí, ¿no? Pero a la hora Chistosa. de crear como observador no te pasa. No, es a la hora de crear, Ok. solamente como creador, ¿no? Así de que te tienes que involucrar y hay algo que me detiene. ¿Por qué? No lo sé. Y ya me di cuenta que incluso cuando tomé cursos, ¿no? De clown, me pasaba exactamente lo mismo. Y cuando llegamos al montaje de algodón, pues fue algo también que me explotó porque al final pues teníamos que trabajar a partir de esos personajes, ¿no? Y fue complicado, pero lo superamos. Sí. Y 6 temporadas después, aquí seguimos. Aquí seguimos. Oye, Romina, y tú llevas mucho tiempo haciendo improvisación. Ujú. Y hay algo que a mí me resulta un poco como, digamos, entre comillas, engañoso. Y es que desde fuera pareciera que hay como una libertad absoluta, ¿no? Como si de verdad todo fuera espontáneo, inmediato, sin una estructura. Pero cuando uno se acerca, pues se da cuenta que en realidad no todo es así. Hay un nivel de precisión muy alto, de mucha escucha, de decisión, y que en realidad, pues no todo puede pasar, no todo está permitido, ¿no? Y eso un poco me interesa mucho de tu trabajo porque pues, llevas muchos años haciéndolo y no solo eh, actuando, sino también formando y dirigiendo y construyendo comunidades y festivales. Eh, pero sobre todo sostener un lenguaje que si no está bien entrenado se puede caer. ¿Qué es lo primero que tiene que desaprender un actor para que la improvisación empiece a funcionar de verdad? Pues para mí, la estructura de la cabeza. Siento que, digo, yo lo hago hace 31 años, creo, 31 años. Y entonces siento que estaba muy verde yo cuando empecé a hacerlo, ¿no? Muy verde en la formación actoral también, ¿no? Y me interesa mucho trabajar con gente que por ahí ya tiene mucha carrera en actuación y no sé qué, porque justo el proceso es ese, es como desaprender. Nosotros los actores, actrices, siento que somos como estructurados en un lugar, más allá de que seamos juguetones, de que probemos, de que traigamos nuestras propuestas, de que la caguemos y volvamos para atrás y lo que sea, pero siento que necesitamos una estructura, ¿no? Porque analizamos un texto, porque el pie es este, porque tu texto entra acá, porque tienes que hacer este movimiento, etcétera, ¿no? Y entonces también el entrenamiento que tenemos va en esa línea, ¿no? Y en la impro, al no tener justo nada de esa seguridad, al decir voy a salir a un escenario sin saber qué chingados voy a hacer, es de un vértigo gigante, pero claro, hay una técnica que te sostiene, no es que te vas a entrar así por Pancho por tu casa, pues, ¿no? Pero justo creo que la chamba es esa, es como desaprender toda esta seguridad que uno tiene como actor, aunque también como actor tenés ese vértigo de decir, aunque me sepa el texto, el trazo, lo que sea, pues siempre hay imprevistos porque es una cosa viva, ¿no? Pero en la impro es esta cosa justo, es el desarrollar la técnica que sí, que tiene la aceptación, la escucha, la adaptación, etcétera, pero que sí se necesita mucho de esto, estar en el presente y decir, me aviento, estoy aquí contigo, con las personas que estén en escena, y estamos juntos y confiamos plenamente en la otra persona para trabajarlo, pues. Pero entonces sí pienso que lo primero que hay que hacer es justo, es desaprender esa estructura en ese sentido, porque los espectáculos de improvisación tienen estructura, por supuesto, lo que decías, ¿no? Lo que pasa es que tenés la estructura, ¿no? que es el contenedor, digamos, y luego en el medio son las improvisaciones, ¿no? Y hay 4.000 formatos, por decir una tontería, una cantidad de formatos de improvisación, de formato largo, de formato corto, más de comedia, menos de comedia, en fin. Y ese es el contenedor. Pero lo que pasa en el medio es donde ahí uno tiene que soltar esa estructura que trae para decir, estoy aquí virgen, desnuda, ¿no? Ante esto que va a pasar y pues lo vamos a tomar y vamos a crear con eso, ¿no? Y a mí eso me parece, pues me atrae un chingo y no sobre todo, no solamente más bien por ese momento, sino por la capacidad que tiene la impro de hacer vínculos instantáneos con personas desconocidas incluso, ¿no? O sea, con poder subirte a un escenario con alguien que conoces poco o nada a veces en los festivales de teatro
te cuentan el formato, lo entrenas una vez, vámonos. Porque hay una técnica que te sostiene. Entonces me parece esa cosa de poder generar vínculos tan, no sé, tan rápidamente a partir de un lenguaje, me parece maravilloso. Igual no contesté la pregunta que me hiciste, pero quería hablar de la impro. No, está buenísimo. Y creo que, o sea, ahorita que hablas de la estructura y que hay que soltarla, por otro lado también hay que aprender a no decir la primera estupidez que te viene a la mente. ¿Cómo logras eso, aprender que no es tirar por tirar? Pues bueno, hay un entrenamiento, ¿no? Digo, más allá de manejar la técnica y conocer las bases de la técnica, que es universal, más allá de cómo la juegue uno u otro, pues hay unas bases universales, digamos, y básicas, valga la redundancia, y también depende de cuál es tu línea de impro, ¿no? Hay muchas líneas de impro, ¿no? Está la impro de formato corto, que vendría a ser como la impro lucha, por ejemplo, ¿no? Que es justo lo que fui a ver el sábado. Me adelanté a la respuesta. Que justo es eso, son pequeñas historias de 4, 5, 6 minutos, ¿no? Hay impro de formato largo, que es una única historia de 1 hora, ¿no? Y tienen distintos colores, tonos, etcétera. Entonces también, digo, por poner ejemplos, hay 1000 maneras más de hacerlo, por supuesto, ¿no? Pero entonces digo, ahí depende, ¿no? Porque, por ejemplo, la impro de lucha yo, o un espectáculo de formato corto, de comedia, pues no es que tengas que decir la primera estupidez que se te apareció, por supuesto que no, pero sí busca una línea de humor en donde justo el desarrollo del ingenio, pues sí lo necesitas tener a flor de piel. En los formatos largos que tienen otro tono, no necesariamente, para nada. Ahí necesitas estar conectado con el presente, bueno, en todos los espectáculos de impro, pues, pero con tu compañero y con cuál es la situación. Okay. ¿No? Y yo soy mucho más fan de esa línea, ¿no? Porque me interesa justo, porque soy actriz también, ¿no? Hay muchos improvisadores que no son actores y que son grandes improvisadores, ¿no? Improvisadoras. Pero justo me parece que la apuesta de crear algo desde cero, de formato largo, con una escucha, con un timing, con un personaje, con etcétera, me parece alucinante. Está increíble. Oye, este proyecto de Parásitos que hicieron el año pasado sería un formato de impro corta. Sí, ¿cierto? sí, porque son escenas, aunque la última función fue formato largo, fue 1 hora completa. Okay. De una sola historia. Volvemos este año. Ah, qué bien. De paso. Un poco para poner en contexto, la idea de Parásitos es este montaje que propone, pues, digamos, como un dispositivo escénico innovador donde entran a invadir o a parasitar una escenografía de una obra de teatro que ya está en temporada en ese momento en el Centro Cultural del Bosque, y ustedes un poco entran pues sí, ya la invadimos y vamos a hacer lo que se pueda o se quiera con esto que tenemos. Y técnicamente los actores que están invitados no conocen la escenografía, no están vinculados con la obra de teatro. Uh-huh. Y es crear desde ahí. Uh-huh. ¿Cómo surge la idea y cómo se logra negociar con el CCB y las producciones el que te permitan hacer esta locura que está espectacular? Pues mira, es una idea que yo la conocí como en el 2017, creo, por ahí, que la trajo Mar Argentino Galván, que es con quien codirijo Parásitos y que somos amigos de hace más de 30 años. Empezamos juntos el primer taller de improvisación en Argentina. Y él la trajo para aquí, la había visto en algún lado en Italia. Y jugamos aquí una función, en el 2017, solo una, y yo me quedé como muy enamorada, me parecía una idea magnífica. Y durante muchos años estuve ahí como de hay que hacer esto. Y Omar vino a vivir a México hace como 1 año y pico, y entonces fue como de, es ahora. Y pues lo presentamos en el Centro Cultural del Bosque, un poco como diciendo, es un proyecto que no te pide nada, en el sentido de nada extra de lo que ya tienes, uh-huh. ¿no? Y entonces, bueno, pues aprobamos en esta primera temporada. Ay, Dios mío, esto no tendría que haber pasado, pero el señor productor es muy imprudente, discúlpenlo. Ahora cuéntanos quién era. Claro, que reciba la llamada, señor José Ramón Berganza. ¿Quién nos tienes que decir, José Ramón? Te escuchamos. Dinos. No, sigue. ¿Sigo? Sí, bueno, sigue. Luego nos cuentas, José Ramón, porque ahorita la gente se va a quedar con la intriga. Sí, se va a quedar con la Entonces, bueno, probamos esta primera temporada que tuvimos 14 funciones y un poco la negociación es esa, es como el proyecto es un proyecto que, digamos que es de nicho en el sentido de que es del Centro Cultural del Bosque, o sea, nosotros lo ofrecimos al Centro Cultural del Bosque justo porque consideramos que es el espacio ideal para hacer este proyecto, porque la idea del proyecto es que parasita una única vez cada escenografía. Ah, ok. O sea, no se puede repetir. Si parasitaste algodón de azúcar, por poner el ejemplo, una vez ya no la parasitas 2 veces. Está a menos bueno eso.
que el elenco sea diferente, Ok. ¿no? Entonces era el lugar ideal del Centro Cultural del Bosque, porque tienes ahí 6 teatros Claro. con mucha rotación de espectáculos. Entonces, bueno, afortunadamente nos dijeron que sí. Y ahí estuvimos, y un poco la negociación es con cada obra. Entonces el Centro Cultural del Bosque le ofrece a las producciones, como está este proyecto, quien quiera puede Dije ser sí, parte, ¿o no? Ok. y quien no, no. Y bueno, nuestra producción se pone en contacto con la producción de la obra para citar y se hacen acuerdos de cosas, ¿no? Como de te dejo todo completo, o hay cosas que por ahí son frágiles y no te quiero dejar, en fin, ¿no? Y nuestra producción ve las obras previamente para poder hacer estos acuerdos. Nosotros no sabemos nada de la obra. El chiste es evitar ver en redes cosas o ver la obra Claro, antes. para contaminarse. Y media hora antes de la función, nuestra producción nos dice cosas ambiguas. Ok. O sea, como para no, o sea, nos dice cosas del estilo de, van a entrar y en el medio hay una cosa. En esa cosa se pueden parar. Bueno, Ok. ¿no? Nos va diciendo informaciones que tenemos que saber del escenario, como de Sí, no pero tienen esa- aforos o Sí, cosas esa así. cosa puede ser una banca o puede ser una tina o puede Sí, ser... no sabes, ¿no? Porque el chiste justo es ese, es Ya. descubrir a los ojos, frente a los ojos del público, cuál es el espacio y está jugar. buenísimo. Está buenísimo. Qué padre que regresan. Sí, Oye, y hay pues mucha responsabilidad escénica en el sentido de tener una escenografía, pues justo que no conoces, y también un poco por el trabajo de tus compañeros, ¿no? ¿Hasta dónde marcan eso? O sea, además de estas como negociaciones con la producción, entre ustedes, ¿hasta dónde miden qué tanto se pueden pasar o no al jugar ahí? Porque siento que en esa libertad, ¿no? Te puedes medio que cruzar líneas delgadas. Ujú. Sí, fuimos aprendiéndolo al correr de ir haciéndolo, ¿no? Porque es eso, es como respetar un espacio ajeno, un espacio escénico que te prestan, además, para nosotros es como una travesura desde ese lugar de decir, nunca estás en una escenografía que no es tuya en el sentido de que no la trabajas, Claro. pues, ¿no? Entonces es como una travesura en ese sentido, como tener esa libertad de decir, tengo una hora este juguete increíble que nos prestaron para jugar, y justo desde ese lado, del lado del respeto, y también de que nosotros como producción también siempre nos ocupamos con las producciones que nos prestan su espacio, de una carta responsiva en donde dice, si hay algún desperfecto o alguna cosa que suceda, por supuesto nos hacemos cargo de repararla y de todo, ¿no? Obviamente siempre lo hacemos del respeto y nunca se nos ocurriría agarrar una taza y aventarla al piso, pues, ¿no? Claro. Pero sabemos que también es una cosa viva y que a veces puede haber Sí, un puede imprevisto, ¿no? Entonces, siempre le decimos a las producciones, cuidamos absolutamente todo y tenemos ese respeto de hasta dónde. Incluso hay cosas que a veces decimos, desde la producción dicen, no, mejor no me dejes las tazas, ¿no? Como Claro. también para cuidar el recurso, pues, de la producción, ¿no? Claro. ¿Para cuándo regresan? No sé, No mañana sabemos. tenemos una reunión y lo vamos a saber. Bueno, pues, pero próximo. Igual al CCB. Pero próximamente al CCB, sí. Buenísimo. Oye, Robina, y además estás creando este festival que se llama Buena Onda Improfest, que vas por la tercera edición ahora del 16 al 24 de mayo en Bogotá. Todo sabes, Humberto. No, yo estoy enterado de todo. ¿Qué es lo que has tenido que defender de la improvisación para que se entienda como un lenguaje serio y no como algo menor dentro del teatro? Qué pregunta buena. Pues eso, que es parte del teatro. O sea, como que cuando yo empecé a hacer impro era como de, la impro, como una cosa menor justo, como una cosa, no que no sea teatro, pero sí que es como de, es cualquier cosa, ¿no? Y siento que con los años y con el seguir profesionalizándolo, se ha logrado justo esto, ¿no? O sea, tener un espacio dentro de la cartelera teatral, ¿no? O sea, que esté en el Centro Cultural del Bosque Parásitos, por ejemplo, pues es algo que no sucedía hasta hace, casi que me atrevería a decir, 2-3 años, que haya espectáculos de improvisación programados. Una cosa es que haya habido un festival que duró 4 días o alguna cosa así, ¿no? Que ha sucedido. Pero como parte de la cartelera o que gane en convocatoria un espectáculo de improvisación, es algo que hace muy pocos años no sucedía. El año pasado también estuvo programado un espectáculo de Pilar Villanueva, 100% improvisado, en el Centro Cultural del Bosque. Entonces siento que toda la chamba que se ha hecho durante estos años para decir la improvisación como el clown, como otras tantas disciplinas, también son teatro, ¿no? Y también pueden gozar de un espacio teatral, porque no es que es un género menor, pues, ¿no? Entonces, siento que ha sido el tesón de tantos años de seguir ahí, seguir, ¿no? Ya. A mí un poco me hace pensar, cuando pienso en impro, siempre pienso en el jazz, porque también uno tiene esta sensación de que en el jazz todo se permite, porque también se presta mucho a la improvisación, ¿no? Pero
cuando uno empieza a descubrir más del jazz, te das cuenta que no es cierto y que tiene sus estructuras. ¿Qué es lo que dirías tú que en la impro no se debe de permitir o no debe de pasar en escena? Que sí es una regla que no se puede romper. Pues yo pienso que el no estar para tu compañero, ¿no? O sea, como Claro. que en la impro estás para tu compañero, para tu compañera, ¿no? Un poco jugamos siempre con la idea de que yo lo que hago es para ti, ¿no? Y por supuesto para el público, pero primero es así Claro. y luego es así, ¿no? Entonces yo pensaría que es eso, es no estar para tu compañero. Sí, no te puedes permitir llegar desvelado, ¿no? O crudo. O sea, eso digo ya es cada quien, ¿no? Yo no me voy a meter en eso. Pero te quiero decir como Sí, esto, ¿no? Es a como, ver. es una cosa de donde estás creando en el momento, estás con escucha constante y más allá de que yo tenga una idea y tú tengas otra, muchas veces pasa esta cosa, ¿no? Sobre todo en los inicios de la impro, que es como de, tengo esta idea, la quiero poner sobre la escena, pero también tú tienes una y entonces ahí empezamos como en este estira y afloje de cuál idea es mejor. Y justo hablo de eso en el sentido de no estar para tu compañero, ¿no? Como a lo mejor muchas veces nos pasa, ¿no? Como que arranca alguien con algo que a lo mejor no es por donde tú te ibas a ir, pero justo es eso, es desecho esto y vamos con esta, ¿no? Entonces, esta cosa me parece Claro. que es como lo que no puedes nunca permitirte, el no estar para la otra persona con la que estés en escena o Qué las lindo. otras personas. Está buenísimo. Cambiando de tema, Miguel, hace rato hablabas de Un niño salvaje, que a mí me pareció una obra muy peculiar y muy conmovedora desde muchos lugares, ¿no? Porque aparte de una parte aparentemente muy simple, ¿no? Donde este hombre se encuentra con un niño abandonado y genera un vínculo con él. Y es un vínculo que sí ocurre, o sea, que sí está pasando entre ellos, pero que no alcanza, digamos, para cambiar absolutamente nada porque el sistema ya decidió cuál es el destino, ¿no? Y, y creo que el impulso de cuidar aparece como algo, pues, profundamente humano, pero, pues, desgraciadamente es insuficiente, ¿no? O sea, aunque uno tiene el impulso, el sistema no te dio chance. ¿Qué descubriste de tu personaje cuando entendiste que ese afecto, pues, no bastaba para salvar a nadie? Lo que te decía hace un rato, me enfrenté con algo muy personal, ¿no? Alguien muy cercano, una prima cercana, que tenía este mismo problema. Y que yo cuando era niño, pues la verdad es que no sé si no me afectaba o no me involucraba yo, sino cuando me doy cuenta en el proceso del niño salvaje que yo tenía una historia ahí muy similar con este personaje del niño salvaje. Entonces hubo un momento de confrontación donde dije, yo nunca fui empático. Claro, era un niño cuando eso sucedió y yo no fui empático y creo que es algo que sucede también como dentro de la obra, que el único que se vuelve empático es él. Porque el sistema, o sea, hay reglas, hay cosas, y esto es así. Muevas para donde muevas, las cosas son así. Y desafortunadamente no solamente te lo encuentras en México, sino yo creo que es algo como global, pues, ¿no? En cualquier lugar hay ciertas reglas, ciertas condiciones que debes de seguir. Y por mucho amor, por mucho que tú quieras dar, que por mucho que tú quieras ayudar, pues el sistema a veces no te permite hacer las cosas. Y entonces la gente se vuelve antipática ante eso. Y es muy doloroso cuando lo ves, dices, oye, o sea, a mí me pasó porque dije, claro, yo me volví un ser antipático con alguien tan cercano. Y que ya de adulto me di cuenta y me afectó mucho. Mucho, 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 mucho. Así dije, no mames, o sea, no hice nada. Claro, era un niño, o sea, yo desde los 19 años vivo en Ciudad de México. Pero antes no lo vi.
sino 30 años, 30 y tantos años después, lo vi y fue como una cubetada de agua en la cara, de agua fría, helada, con hielo, y que los pinches hielos te daban en la cara, ¿no? Y dices, no mames. Y entiendes que la gente puede ser, perdón por la expresión, culera con los demás, que nunca ves al otro y que nunca empatizas con aquel por lo que está viviendo. Y se vuelve algo feo del ser humano en general. ¿Hoy te has reconciliado con esa idea tuya? Medio porque al final a estas alturas esa persona todavía vive en unas condiciones que tampoco podemos hacer nada por su entorno, ¿no? O sea, su misma familia se ha encargado de que no podamos hacer absolutamente nada. O sea, pusieron unas barreras que no podemos, nosotros, la familia o los seres que estamos alrededor y que sabemos que no podemos hacer nada. Y entonces eso a mí me daña más. O sea, digo, cabrón, o sea, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para poder ayudar? No sé si podamos hacerlo porque esta persona es mucho mayor que yo y hace años que no la vemos, todos los que estamos de alguna manera cerca de su familia. Entonces es así de wow. Entonces, pues no, o sea, ha tratado claro, de conciliar conmigo en el momento tú no pudiste hacer nada porque eras un niño, porque no tenías como una claridad de ciertas cosas, pero ya de adulto ya no son circunstancias en las que yo puedo involucrarme y hacer algo, pues. Y se vuelve un poco frustrante no poder hacerlo. Claro. Después de la obra, ¿cambió tu forma de ver las infancias que quizás la sociedad o el teatro o incluso el público suelen dejar fuera de cuadro? Sí, creo que lo que hace el teatro, desde mi punto de vista, con nosotros más que con el público. O sea, algo a mí que me hace el teatro es sanar y me hace crecer como ser humano y ser empático con el otro, poder ver al otro, porque regularmente cuando nosotros vemos un problema de cualquier índole, pues lo vemos y nos pasamos de largo. Y creo que comúnmente un porcentaje muy alto de la humanidad hace eso, ¿no? Vemos y seguimos porque según nosotros no podemos hacer nada. Pero creo que con un granito que uno vaya aportando, sí se logran grandes cosas y creo que de alguna manera yo veo a las infancias de una manera distinta a partir de esa obra. Qué lindo. Sí, completamente. Y pensando un poco o ligándolo un poco con la empatía, hace 10 años dirigiste El Árbol de Elena Garro, que es esta obra que plantea un encuentro entre Marta, que es una mujer de la clase alta, y Luisa, que es una mujer indígena que llega a su casa después de haber huido de una situación de una violencia severa. Y lo que empieza como una conversación termina evidenciando algo mucho más profundo, ¿no? La distancia entre dos realidades que conviven en el mismo país, pero que no logran entenderse. En tu lectura del Árbol, ¿dónde sientes que está el quiebre real? ¿En lo que ocurre entre Marta y Luisa o en todo lo que nunca va a poder ocurrir entre ellas? Siento que en lo que no va a poder ocurrir entre ellas, que es algo que sucede en la vida real, pues. Y que sigue siendo muy actual. Eso era lo que me llamaba la atención ¿cómo se llama? De este texto, ¿no? Que dices, no mames, o sea, ¿cuántos años tiene descrito este texto? Y sigue actual, ¿no? Sigue sucediendo, las clases sociales, el ver al otro ser de una manera inferior, no entender, porque digamos al personaje de ¿cómo se llama? De Luisa, pues sucede algo no tan común
en el sentido de, ¿cómo se llama? Que por la misma tradición que hay en las comunidades indígenas, o las mismas creencias o la cosmovisión de las culturas en el sentido de la brujería, de ciertas cosas, no alcanzamos a entender al otro ser humano. Y eso sucede, yo creo que con Marta, ¿no? Aunque ella dice que empatiza de alguna manera con el personaje de Luisa, te das cuenta que no. Y que tienes muchos prejuicios en muchos sentidos, no solamente en cuestión económica, sino también en cuestión cultural, en muchas cosas, y que no ves más allá, ¿no? A veces el que el otro ser no tenga una preparación académica o algo, puede decir que es una persona ignorante, porque siento que la vida te da una escuela también muy, muy importante que los demás no alcanzamos a ver, ¿no? Y eso lo vemos en los ancianos en ciertas comunidades que son parte fundamental de esas culturas. Entonces dices, ¿por qué no ver esa cosa, no? O no ser empático con esos otros seres humanos que todos somos iguales, pues, y que en estos personajes hay ese choque cultural muy, muy fuerte. Oye, Miguel, veía una entrevista tuya y decías que tú no te atreves a dirigir un texto si llego y yo te digo, ay, dirige esto. Si a ti el texto no te atrapa, no te atreves. Más que no que me atrape, porque hay muchos textos que los leo y que te pueden atrapar, pero que de alguna manera al final creo que desde mi punto de vista, es algo que no tengo como esa capacidad de decir, este texto lo quiero montar. Tiene que haber algo, no sé exactamente qué es lo que sea, que a mí me mueva interiormente para que yo lo pueda montar. O sea, por ejemplo, el árbol tenía que ver algo muy cercano con mi madre. Okay. Entonces me interesó ese texto y lo pude montar. Porque es algo que me movió internamente. ¿No? Más que de imágenes y de cosas que sí, pero siento que si no me mueve internamente algo a mí, pues no funciona, porque no tengo la capacidad, ¿no? De los otros directores de tener una visión, porque no, siento que no podría hacerlo. Digo, tampoco lo he intentado, pero siento que no. Eso te iba a preguntar. Siento que no, o sea, porque sí, o sea, me baso mucho en mi instinto, en mi ser, algo me mueve el texto interior, y eso es lo que me hace llevarlo a escena, si no, no. Después de haber dirigido un texto tan pues importante como este, por lo que dice el texto, pero además por lo que te provocó a ti, ¿qué son las cosas que ya no te puedes permitir tú como actor después de haber trabajado con este texto? El no seguir las indicaciones del director. Me encanta. Así de, oye. ¿Quieres esto? Te lo doy. Algo me quedó muy claro, no sé si vaya a contestar tu pregunta, pero algo me quedó muy claro, que al final la visión completa del montaje y de la obra, pues la tiene el director. Entonces, lo que uno hay que confiar en quien tienes de tu guía y que te está moldeando todo esto, ¿no? Y eso como actor yo ya no me lo permito. Aunque en algún momento a mí me pasó llegué con propuesta y me dijeron no. Entonces yo dije, ok, no. Y ya después, es que, ¿por qué no? Dije, pues no, hay que seguir lo que te... Y al final, pues, te das cuenta que, pues sí, a veces no funcionan las cosas así también, ¿no? Y que también como director tienes que estar abierto a lo que tu actor te proponga, que a lo mejor te puede hacer crecer esa idea que tú tienes. Oye, en estas dos obras, quizás desde dos lugares muy distintos, pero pareciera que hay un límite claro en lo que el personaje puede o no hacer, ¿no?
me refiero pues, a ambas partes, o sea, tanto lo que Luisa puede hacer como el personaje de un niño salvaje. ¿Qué, o sea, qué crees, o más bien, qué has descubierto ahí sobre lo que el teatro sí puede tocar y lo que no puede mover? Yo creo que el teatro puede tocar todo y puede mover todo también. Yo lo creo. Pero más que mover como un juego de ajedrez, creo que es mover conciencias y hacer que la gente sea más observadora, o sea, refiriéndome al público, del entorno, de ver al otro, de regularmente ya los seres humanos por esta cuestión tecnológica muy pocas veces podemos ver al otro a los ojos y hablar con él y darte cuenta que el otro ser está ahí. Y siento que las obras de teatro, en esas dos en particular, creo que sucede eso y que toca y mueve el teatro. Ujú. Me gusta. Sí, es que Es mueve, cierto. creo yo, pues, porque si no, si vas a ver una obra de teatro, no te toca, no te mueve y no mueve nada, dices, híjole, pues ya sales de, está padre. Pero cuando sales que te hizo una pinche revolución y sales pensando y sales con cosas y que no las vas a solucionar en ese momento, o sea, te las vas a llevar y quién sabe cuánto tiempo pase para que tú puedas digerir también. No, porque la catarsis no a veces sucede en el momento de que estás viendo un Ujú. espectáculo. La catarsis a veces te la llevas y te explota, la llevas aquí en la mano ¡pum! Sí. Y te explotan. Sí, te cae 3 días Ujú, después a las 4 de la exactamente, tarde. exacto. Estás comiendo y dices, ay, cabrón, yo creo. Sí, eso es lindo también. Sí, pero creo que un espectáculo tiene que hacer eso. Sí, así. Bueno, no sé si todos, pero estaría lindo que muchos generaran No, eso, ¿no? siento que todos, yo siento que todos, sea comedia, sea farsa, sea un melodrama, sea una tragedia, creo que todos mueven de distinta manera, Sí, pero y todos. depende también a quién, ¿no? Pienso yo, ¿no? Como que Sí, uno conecta más con una cosa que con otra, con un espectáculo que con otro, depende del momento que lo veas también, claro. ¿no? Como espectador, Ujú. ¿no? No sé. Digo, también uno sabe que a veces va al teatro y sale y por ahí no te gustó la obra o no conectaste o lo que sea y te pasó de noche también, ¿no? Digo, aunque la intención de quien la hace sea esta que Sí, dice no, Miguel. Claro. ajá. Y creo que también tiene que ver con el momento de vida, que quizás con el teatro es más difícil, pero una película, cuando a veces uno la ve y pasan los años y la vuelves a ver y pega distinto, ¿no? Sí, Que a sí, veces, bueno, me refiero que en el teatro es más difícil en el sentido de que no no siempre tenemos vuelves la a ver. oportunidad de volverlas a ver, ¿no? Ajá, Ujú. Pero cuando llega a pasar es lindo, ¿no? sí, total. Como entenderlo desde otro lugar Ujú. o Sí, entender dependiendo por ya qué de me tu vida. Yo gustaba. hay un libro, por ejemplo, que toda la vida, cada determinado tiempo vuelvo a leer, que para mí es El Principito, Ah, qué lindo. porque cada vez me caen cosas distintas cada vez que lo leo. Y es uno de mis libros como de cabecera que me encantan. Y cada vez que lo leo, hay algo nuevo que descubro en ese texto. Y me fascina. Es un libro que, te digo, es como mi libro de cabecera, que me gusta leer cada determinado tiempo. Por algo. O que me está pasando algo y digo, necesito leer. Y lo vuelvo a leer y hay cosas que me caen. Después de haberlo leído ya no sé cuántas veces, ¿no? Me vuelven a caer cosas nuevas. Nuevas revelaciones siempre hay, creo. Siempre. Qué lindo. ¿Tú tienes algo así, parecido? Mm, con una peli por ahí, más que con un libro. Eh, La Strada de Fellini es una peli que a mí me parece, amo el personaje de Giulietta Massina, o sea, me parece increíble y cada tanto la veo porque, digo, aunque es una peli, no sé, de los 60, podría decir, o sea, me parece como de todo, el nivel de actuación, o sea, me inspira, es una peli que me inspira un chingo. Verla a ella en esa época jugando este personaje clownesco, me parece preciosa. Qué lindo.
siempre está bueno regresar a esas cosas que a uno lo inspiran. Ujú. Oigan, cambiando de tema, Algodón de azúcar. Esta Llegamos. muy exitosa obra, escrita y dirigida por Gabriela Ochoa, que parte de una feria abandonada, ¿no? Donde un hombre entra a este lugar guiado por unos seres muy peculiares, vestidos en forma de payasos, que empiezan a recorrer pues episodios de su infancia que aparecen un poco como recuerdos, quizás un poco como deformados, algo un poco entre el juego, el sueño y la pesadilla. Y yo creo que la obra no mira la infancia desde la nostalgia, sino desde todo lo que se quedó guardado ahí, ¿no? Lo que no se entendió, lo que no se pudo nombrar y lo que años después sigue pidiendo ser mirado. Algodón de azúcar creo que no puede organizarse desde personajes, digamos, cerrados, ¿no? Lo que ve uno en escena son estas figuras que aparecen, desaparecen, se transforman, acompañan y quizás a veces desvían, pero no están ahí para contar una historia desde un lugar fijo, ¿no? Están como para sostener un recorrido y acompañar a Magenta en esto. No sé si sea un texto fácil de leer por primera vez. ¿Qué les pasó cuando se enfrentaron con él por primera vez? Híjole, ese era complicado porque yo, por ejemplo, para mí no tenía como muy claras ciertas escenas, ¿no? Cuando lees el libreto, tiene una estructura como de guión cinematográfico, que siempre se lo he dicho a Gaby. Por todas las cosas dijo, ¿y cómo esto vamos a llevarlo a escena? ¿No? Más allá del tema y lo que implicaba con cada uno de los personajes. A mí, o sea, el leerlo y ver el personaje que yo interpreto ahí y cómo se va desenvolviendo con los otros personajes que realizan este metateatro, por así decirlo, pues, porque eso es lo que hace, ¿no? Se volvía algo muy interesante y algo con lo que podíamos jugar, creo yo, y divertirnos mucho, por lo menos los payasos, ¿sí? Mira, justo, no voy a contestar esta pregunta, voy a decir otra cosa, porque sí, pero tiene que ver con lo que preguntabas hace un rato, de esto de si te siguen cayendo 20 y qué pasa, ¿no? Con los textos cuando siguen avanzando y tal. Y ahora le iba a decir a Miguel, le iba a corregir para decirle, no, el personaje que interpretas, no, los personajes. Ajá. Pero me callé porque dije, claro, y nunca había pensado en ello. Claro, cada uno hacemos un personaje que luego juega otros personajes, pero que en realidad es solo un personaje. Lo acabo de descubrir. Claro. Gracias. No, Muy bien. porque sí, o sea, yo siempre lo veía así, claro, es este personaje y voy a jugar a los otros personajes para él. Ajá, no, total. Claro. O sea, Entonces, igual estoy diciendo algo medio redundante, no es que no lo sabía del todo, pero como esa revelación de decir, porque finalmente creas el otro personaje. Sí, o sea, a mí me tocó claro. al payaso, Sí, que es ser el la mamá ¿no? después, ser la mamá ¿no? después, tú estás creando otro personaje, pero claro, en realidad juegas un personaje que juega a ser otro personaje. Otros personajes, ¿no? Sin dejar de ser ese personaje, Ajá, porque total. era lo que se volvió más interesante. Pero bueno, ya, eso iba a decir. Está No, bien. no voy a responder tu pregunta, porque ya la respondió Miguel. ¿Qué preguntas aparecieron en el trabajo de mesa frente a una obra que no se organiza quizás de una forma muy lineal como otras? ¿Qué preguntas aparecieron? Como en el trabajo de mesa, a la hora de empezar a Ujú. entrarle. Pues, ¿Cómo chingados vamos a ¿vas a hacer hacer esto? esto? Sí. O sea, yo creo que un poco, Ah. sí, como de un poco de todo en el sentido de cada quien, como desde su personaje y desde su abordaje, ¿no? Para con el vínculo con Magenta, que es el personaje central, pues, ¿no? Pero también yo creo que había mucho, por lo menos en mí, sí, esta idea como de es un mundo fascinante, ¿no? Y que se antoja muchísimo jugar, probar, tal, pero que sí había esta cosa. A mí me pasa que yo tengo cero cabeza de directora teatral. Cero.
O sea, como que yo leo un texto y yo no tengo la capacidad de, claro, esto puede ser así o asado o tal, no sé qué, ¿no? O sea, como que me fascina ver la cabeza de los directores, las directoras, porque es eso, es como de, no, yo leo esto y ya, tengo una manera de, más allá de que después se modifique o lo que sea, pero tienes una primera, ¿no? Tienen, pues, una primera imagen, impronta, no sé. A mí me cuesta un chingo eso. Entonces me pasaba también esto que dice Miguel, ¿no? Como de, sí, acá se cambian de no sé qué. ¿En qué momento nos cambiamos? ¿No? ¿En qué chingado momento pasamos de la casa a la feria? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Como que esas cosas, digo, hay obras que son mucho más como, que tienen otros tiempos, no sé cómo decirlo, ¿no? Que decís, bueno, pero claro, en el imaginario incluso de leer el guión, dices, bueno, le cae un tiempo perfecto porque entonces queda en escena solo el personaje de Miguel, por decir algo, pero entonces los otros atrás, lo que sea. Y acá para mí era como una cosa vertiginosa decir, no, esto es imposible. Sí. ¿No? Como que esto es imposible, ¿cómo va a pasar? Y pasó. Sí, fue algo... Conforme lo fuimos estructurando de alguna manera junto con Gaby, nos fueron cayendo, bueno, que por lo menos a mí me fueron cayendo muchos 20s en el sentido del montaje, ¿no? Sí, sí. Esto que platicaba Romina, así de, entonces el personaje sale y tiene que entrar, ¿no? Y aparte que le dijo, esta obra debimos haberla hecho hace 30 años, 20 años, no, ahorita que ya somos unos viejitos. No, el otro día Miguel le dice a Gaby, digo, te doy 2 años más de esta hora. 2 años para subir y bajar estos andamios, porque ya mi cuerpo no va a dar más. Y aunque hay un pequeño guiño sobre esta feria que existió en el río Santa Catarina en Nuevo León y se lo llevó el huracán, pues en realidad la apuesta no construye una feria realista, ¿no? Es un dispositivo donde todo parece reconocible, pero nada es estable. ¿Qué les exigía la dirección de Gabriela Ochoa en términos de presencia y de escucha para poder habitar este espacio que cambia justo de lógica constante? Esta parte de en qué momento la casa y en qué momento la feria. Pues a mí me sirve mucho justo pensar en qué personaje estoy jugando dentro de este lugar, ¿no? O sea, me servía mucho como en la continuación de decir, el payaso está en la feria, ¿no? La mamá está en la casa. O sea, como en esa línea... A mí me organiza, me ordena y me es como fácil, digamos, saber que cada personaje habita en un espacio distinto, aunque el escenario sea el mismo y solo haya proyecciones o alguna cosa de utilería o de objetos, ¿no? De mobiliario y tal. Pero sí, me organiza el saber que la tía está en el funeral, la mamá en la casa, el payaso en la feria. Ya. Te hace sentido. Sí, es que yo creo que las atmósferas que buscábamos o que íbamos, o que el mismo texto te va exigiendo y que de alguna manera porque algo que nos pasaba que eran elementos, ¿no? Los que teníamos que utilizar para hacer ese cambio. Entonces, todo lo demás tenía que ser la atmósfera que nosotros mismos, más que el personaje de Magenta, eran los payasos los que tenían que dar esa atmósfera de la siguiente escena que jugábamos. Entonces se volvía, te digo, creo, o sea, se volvía fascinante y divertido porque dices, ahora nos vamos a ir. Y algo que siempre nos decía Gabriela, ¿no? Vamos a joder a ahora vamos a hacer esto, ¿no? Y entonces eso creo que era lo que nos llevaba de, porque al final para ellos, no, o sea, no deja de ser nunca un juego, siempre es un juego que lo van a llevar más al vértigo, hasta que caen en el hoyo. Y los payasos, pues es divertirse. Sí, Magenta está al servicio de ustedes, ¿no? Y tú le dices vértigo, yo de pronto digo, son medio malditos. Pero al final tiene una buena intención, ¿no? O sea, de pronto pareciera que llevarlo a estos recuerdos que pueden ser dolorosos, podrían parecer malditos, pero al final uno va entendiendo que estás queriendo ayudarlo a que comprenda y a que se reconcilie. Y a que sane, pues, exacto, de cierta manera, ¿no? No es una forma tradicional de hacer teatro, ¿no? ¿Qué deja de ser útil del entrenamiento actoral tradicional cuando se trabaja en este formato? Pues es que yo no me considero que sea una actriz tradicional. Eso es lo que me pasa. Eso, sí.
Y a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo trabajar con Gaby porque Gaby siempre te da como rienda suelta, pues. Un poco esto que hablaba Miguel hace rato de los directores y directoras, ¿no? Como que a veces uno está al servicio del director, por supuesto que lo está, pero siento que justo Gaby es una directora que te dice, a ver, quiero ver tu propuesta de este personaje. Y ella trabaja con tu propuesta, no tú con la de ella. O sea, también, por supuesto, pero quiero decir que siento que en ese sentido el proceso es como leemos la obra, leemos el texto, analizamos lo que sea, pero luego es como trae tu propuesta de este personaje. Más allá de la idea que ella tenga, ella toma y no toma pues lo que necesite y lo que no necesite, pero siento que es un lugar tan lúdico de trabajo y tan de propuesta del actor-actriz, y yo trabajo hace muchos años con ella, justo porque siento que concibe el teatro de una manera no convencional. Y a no mí realista, eso, creo sí, yo, ¿no? bueno, pero O no sea, sé si es no realista. Para mí es no convencional. Okay. Porque es, digo, a ver, convencional también dentro de las convenciones que uno dice como el teatro, no sé, iba a decir gubernamental, pero no es esa la palabra, como el teatro de nicho, no sé cómo decirlo, sí, ¿no? de Como, nicho suena bien. Entonces, a mí me pasa eso, que yo siento que yo no me ubico en el lugar de una actriz convencional, no porque eso sea malo, sino como porque siento que mi manera de acercarme o de los proyectos que me interesan tienen que ver con una línea que es mucho más descontracturada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo no siento que me haya tenido que alejar del teatro convencional porque siento que no suelo estar ahí. Claro. Sí, y algo que a mí me pasó, que era lo que hablaba hace un rato, es, por ejemplo, con ella tuvimos que entrar a ¿cómo se llama? Hacer estos pequeños laboratorios, ¿no? Con los clowns. Payasos, y me acuerdo mucho del primer día que llegamos porque nos dijo, traigan el esbozo del personaje. Un esbozo del personaje como ustedes lo visualizan, ¿no? Y entonces llegamos, nos puso a hacer otras cosas. Perdón, no solo en cómo se va a mover, sino también, por ejemplo, maquillaje y vestuario. Sí, era todo. Completo. Todo completo. Wow. ¿No? De hecho, la vestuarista se adaptó a las se cosas inspiró en lo que nosotros propusimos. Lo que nosotros propusimos qué delicia. en ese. Y fue algo muy divertido, pero era donde para mí tenía miedo, pues, porque no es algo como habitual en mí, como lo está diciendo Romina. A lo mejor yo sí soy un actor más convencional. ¿No? Y era pues enfrentarme a algo que me costaba mucho trabajo, pues ¿no? El clown, porque al final el clown es desparpajo y siento que yo como actor no sentía que no me soltaba pues en ese sentido. Y nos ayudó mucho y después el pequeño laboratorio con la máscara para encontrar los otros personajes, que también se volvió divertido. Pero fue fabuloso eso, o sea, verlos, la aproximación de cada uno de nosotros, porque era con nosotros tres nada más el laboratorio en un inicio de los tres payasos, pues, era fabuloso ver la propuesta de los compañeros, ¿no? Como decir, no mames, ¿no? Velo a Migue haciendo esto con esta propuesta que trae o a Caro, ¿no? Y chida también como justo el ojo externo de nuestros compañeros viéndonos y aportando, y de la dirección, por supuesto, ¿no? Como decir, siento que, bueno, para mí eso es como lo delicioso de hacer teatro. A mí me encantó, ¿no? Cuando yo le digo, bueno, es que creo que traigo un personaje, mi personaje es muy convencional, ¿te acuerdas? Sí, güey. Y digo, ¡ay, sí, no, muy convencional! La peluca que llevaba y todo, que era... Sí. No. Y que de ahí en esa peluca, que era una peluca como, no era afro, pero grande. Los pelos eran parados y tenía como un corte, esa peluca. Y ya de ahí fue que se creó este personaje, pues con esa peluca afro. Que nos han cuestionado esa peluca afro. Otro tema. Otro tema que ya lo discutiremos. Oigan, y después de 6 temporadas sumamente exitosas, ¿qué cosas han descubierto, además de esta parte del metateatro que descubrimos hoy? ¿Qué otra cosa han descubierto en el camino que quizás en la primera temporada no estaba, digamos, ahí disponible y en el camino fue apareciendo y fueron cayendo esos 20? Que puede ser una obra de gran formato. Eso es lo que descubrimos en el camino. O sea, empezó como una obra de formato pequeño porque empezamos en el Sor Juana, y cuando nos vimos en la necesidad, porque así lo pedía la obra, de presentarnos en un teatro para 1000 personas, al principio hubo como una cosa de no, esto no es para un teatro de 1000 personas, y fue como de, pues a ver, probemos, claro, ¿no? Y claro, por supuesto que el resultado es diferente, tanto de quienes lo hacemos como quien lo observa, pero funciona de las dos maneras, muy, muy bien, pues, ¿no? Entonces siento que eso sí fue un descubrimiento
de toda la obra, digamos, Lindo, no claro. personal, ¿no? Pero Y creo que nos resuenan los textos de una manera distinta. Incluso creo que ya en estas últimas temporadas buscamos en nuestros textos como, ¿no? Más que ir como en inflexiones y demás, creo que lo abordamos desde otro punto también, y eso lo vas descubriendo conforme vas caminando en estas últimas temporadas, porque al final creo que cada temporada van los personajes creciendo. Creo que nunca deja de crecer ninguna obra conforme la vas remontando. En un país donde sostener una obra durante tantas temporadas es cada vez menos común, ¿qué creen que ha hecho Algodón de Azúcar para que sea tan exitosa? yo la verdad es que no lo sé. O sea, a mí un poco lo que me pasa con Algodón es que me fascina el ver que tiene tanto para dar. Es un poco mi sensación, ¿no? Como, y fuimos como avanzando de, este teatro, bueno, este teatro, bueno, este teatro. Y como de repente es como de, y ese teatro también, y en este también, la gente sigue viniendo, y la gente sigue viniendo, y la tercera y la cuarta temporada. Yo siento que a mí me parece que es una obra, más allá de que siento que es muy redonda en todos los sentidos y que es muy difícil que eso pase, ¿no? Que sea redonda en todos los departamentos, por decirlo de alguna manera, De ¿no? acuerdo. Entonces siento que tiene esa magia y que en mi experiencia por lo menos te toca una en la vida, ¿sabes? Así como decir, ¿no? Como Sí, que sí. no por desmerecer ni por nada, pero como de justo de eso de que todo esté donde tiene que estar, es como muy difícil que Sí, es suceda. un golpe de suerte. Es un golpe de En suerte. cuanto a la combinación de cosas. ¿no? Sí, ¿no? Y me parece que Algodón tiene eso, pues. De Y acuerdo. estoy enormemente agradecida y feliz de ser parte de este Ujú. proyecto que Está disfruto lindo. tanto hacer también. Sí, descubrimos exactamente cuál es la fórmula, se las pasamos. Porque sí, o sea, Seguimos en eso. Sí, Sí, o sea, sí. no hay algo que creo que, como dice Romina, pues que podamos decir, es que es tal lo que nos está llevando, ¿no? Es algo. Yo, cuando teníamos como casi el ensayo general, dijo, tenemos un buen producto, ¿no? Pero nunca creímos, y creo que nadie, creímos que llegaría hasta donde está, ¿no? Ahorita, sí. Y nos seguimos sorprendiendo, pues, de que siga viva. De que siga viva, de que haya gente que la haya visto ya tantas veces. Y que vamos a un teatro pequeño, se llena, vamos a un teatro grande. Parecemos llena. los más mamones del universo, pero no lo somos. Es la verdad. Pero o sea, no, es que a nosotros nos sorprende pues que suceda eso con por supuesto, con la obra. Por supuesto, es una combinación muy afortunada porque es un texto impecable, es una gran dirección, es un gran equipo de actores y no lo digo porque estén ustedes aquí, genuinamente creo que es una combinación muy afortunada. El maquillaje, el vestuario, el trabajo de Alex, y de verlos a todos partirse la madre. Yo la he visto 3 veces y que las 3 veces pues sí se están partiendo la madre en cada una de las funciones. La escenografía, todo es una combinación muy, muy afortunada. Y es lindo saber que después de 6 temporadas y de hacer gira internacional, pues siga siendo exitosa y que tengan las intenciones de querer, pues al menos seguir 2 años, diría Miguel. Con suerte un poco más. 2 años, porque ya mi cuerpo ya no me va a dar, muchachos. No, está increíble y muchas felicidades por un trabajo espectacular y que no cualquiera puede decir estoy en una obra en la que todas las funciones están agotadas. No, eso es por eso digo que en la preventa se agoten los boletos. Sí. Eso es... Sí, no eso pasa. es irreal. Era sorprendente para nosotros no también pasa. que sucediera, ¿no? Entonces, cuando empezamos en el Sor Juana decíamos, bueno, o sea, caben 100 espectadores, ¿no? Por eso es que ya se agotó. Porque desde el principio fue que se agotó, ¿no? En la primera temporada. Pero nos fuimos a otro y se agotó. Y ya cuando pasamos al gran formato, que sucediera lo mismo, era para nosotros como... así de no. Ahí sí ya se la empezaron a creer. No es real. Ahí ya piensa que eres Madonna, aunque no. Mis referencias de cincuentona, ¿no? Oigan, nos estamos ya perfilando un poco al final de este programa. Pero antes de irnos, quiero entregarles esto que nos mandaron nuestras amistades de Enchilame Está, que son unos dulces
Son para ustedes. ¡Ay, que qué rico! se pueden comer ahora o se los pueden llevar a su casa y Bueno, no invitarnos, vamos a ¿está bien? Yo soy la reina del dulce. Bueno, Me te va encanta a el encantar, dulce. porque estos son dulces con chilito y Ay. están muy espectaculares. Ay, piña deshidratada enchilada, qué divino. Entonces, mientras yo les hago un par de preguntas más, ustedes pueden Sí. comer. Esas enchiladas. Solo te contamos que, yo solo por terminar con el tema, que volvemos con algodón de azúcar a la ¡Qué Ciudad de lindo! México. ¿Para cuándo regresan? En agosto tenemos un par de funciones. En el Teatro de la Ciudad. Chan. ¡Wow! Digamos, fuerte. son unas funciones que creo que van a ser únicas en el sentido De que hay una sorpresa. que hay una sorpresa, Ok. ¿no? Que no sucede en todas las funciones. Solo va a suceder en esas. En esas funciones. Son 4 al final de Son dos, no sé si sabemos, son 2 o entre 4. 2 y 4. Ok. Entre 2 y Todavía 4. no sabemos Bueno. exactamente, pero digamos que solamente esa sorpresa que tenemos sucederá en ese día. Tendremos que Y ir. luego tendremos más hacia fines de año otra temporada. Otra temporada que será en el Helénico, pero vayan al Teatro de la Ciudad. Yo Hay no iba a que decir llenar en ese dónde teatro. era, Miguel, y ya spoileaste. No, está bien. No, y en el otro también, para En que el otro vayan, Pero ahí no va a también. haber para tanta que se vayan sorpresa. Ahí no va a haber preparando. nada de sorpresa. Ah, es lo que han visto. Oigan, pues qué lindo saber 2 temporadas más. Ujú. Y para la Ciudad de México está increíble. Qué bueno. Ujú. Muchas Bueno, felicidades por gracias. eso, chicos. Ya quería hacer el El comercial está anuncio, muy bien. claro. Sigo con mis Oigan, dulces. y si, bueno, ahora que hemos hablado del juego y de la improvisación, de los vínculos y las infancias, todo esto, pues, de alguna forma se los ha enseñado el teatro, les ha enseñado pedacitos de eso. ¿Qué les ha enseñado sobre crecer? ¿El teatro? Ujú. Hago esto a un lado. Sí, por favor, porque está haciendo un ruido, Miguel, que entra todo por el micrófono. Perdón, me dijeron ¿qué que nos los ha- podía abrir. Sí, tú come. ¿Qué nos ha enseñado el teatro sobre el Crecer. crecer? A mí, pienso, así ahora, que está chido nunca dejar de conectar con el lado del juego. O sea, con esta idea de que, bueno, siento que los actores, las actrices, o los creadores, pues, ¿no? Siempre tenemos un conecte ahí, mayor o menor, pero siempre hay un conecte, ¿no? Con el lado del juego o del tal. Creo que los adultos en general, el grande porcentaje de los adultos, pues no lo tiene tan cercano, ¿no? Como que hay una cosa ahí que es más como de la infancia o así. Y a mí sí me ha enseñado el teatro eso, como que la vida tiene un chingo de cosas difíciles y de emociones de todo tipo, pero que sí está chido estar siempre conectada con el lado del juego y del descubrimiento, y de las cosas nuevas también, ¿no? Como de la curiosidad. Creo que eso es la curiosidad, ¿no? Como el no perder esa curiosidad. O sea, creo que cuando uno se acerca a un texto nuevo y a crear un personaje nuevo, o en la impro y tal, ¿no? Estás todo el rato como queriendo una dosis de esta droga que es como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cuál es este desafío? Que tiene que ver justo con este lugar del sí, estás creciendo, tenés otro punto de vista, pero seguís conectando con este lado que siento que hace una adultez muchísimo más amable, o al menos a mí me la hace. Qué lindo. Híjole, creo que ya contestó todo, Romina. No sé. Creo que desde la parte como si yo fuera un niño, creo que nunca, lo que me ha provocado el teatro y es nunca dejar de sorprenderme. Y eso para mí es fundamental en la vida y en el teatro más, ¿no? O sea, que cada cosa que es sorprenderme como un niño, pues, o sea, a un niño le enseñas cualquier tarugada y los ojos, la ilusión, ¿no? Se le va en ese objeto y creo que eso me ha dado el teatro y que por eso me gusta y que por eso quiero estar y que eso me ha hecho crecer y que quiero seguir disfrutando, porque aparte es eso, siento que cuando dejas de sorprenderte en la vida y en el teatro, haciendo teatro, te vuelves un ser amargado y no me gustaría ser un ser amargado en la vida. No. Creo que eso es fundamental para mí.
y que él me lo ha dado el teatro. Ujú. Y que eso lo voy a atesorar toda la vida, ¿no? Qué lindo. Bueno, pues ahora tenemos esta parte de los programas de mano, donde la intención es que de estos 500 programas y del bonche que ya tienen en sus manos, pues barajeen un poco y digan, esta la vi, esta no la vi, esta la vi y me gustó, esta la vi, no me gustó, esta qué suerte que no la vi. Lo que ustedes quieran, Va. siéntanse con la confianza. Por favor, Cuando no me encuentren digas una- que yo diga que no me... No. No, o sea, no vamos a hacer así. Ah, cuando encuentren una, Así de, digan, yo quiero hablar no de esta. pasamos. Esta Safo. No, A cuando ver. encuentren una de la que quieran compartir A algo ver. lindo, muéstrenla a la cámara y platíquenos. un Bueno, poco. Uy, mira, esta. esta la vi, es un texto que Miguel. me gusta y el trabajo actoral me gusta mucho. No vamos a hablar como mucho de ella, pero digo, es una obra que vi. Oye, sí que has ido al teatro, caramba. Sí, pues, o sí. sea, yo acá me voy separando unas mientras Miguel Dale, va. a ver quién encuentre primero el Sí, que Sí, quiera. sí. Mira, yo es que me estoy separando acá unas, pero Sí, a ver. mira, acá ya me separé unas. A ver, Ah, pues dale. háblale, ¿Hablo háblale. yo? Pues no háblale, sé. porfa. Bueno, mira, yo me separé La Reina de Belleza de, ¿cómo se pronunciará esto? Lenane, Ujú, Lenan. Ponte. La vi esta hace un par de años. Me gustó mucho, me la pasé muy bien. Yo la también. verdad, me la pasé muy bien. Admiro mucho a Angélica. Sí, Además, es un gran trabajo. y bien. El amor de las luciérnagas, Ay, qué belleza. que también fue muy bonita. Ahí estaba el Migue. Yo ahí trabajaba. Me pareció súper bonita. Me encantó. Me pareció como de estas obras como que son ligeras pero profundas, Ujú. ¿no? Como de y con un timing chingón. Me encantó. Me Sí, súper y gustó. con muchas temporadas muy exitosas Sí. también. Sí. Este cuerpo mío Uf, de Mariana Villegas me encantó. sí. O sea, me pareció una cosa, todo, me pareció como potente, ella increíble, Estaba el espectacular. texto me encantó, el tema, o sea, salí un como... trabajo duro. "Oh", sí, Ujú. salí así, "Oh". Sí. Me fascinó, Qué me súper bien. fascinó. Y por último, voy a hablar de esta obra que se llama La omisión de la familia Coleman. La omisión de la familia Coleman es un texto de un dramaturgo y director argentino, Claudio Tolcachir, al que yo admiro mucho, pero esta obra en especial el texto me parece maravilloso. La vi como 3 veces en su puesta argentina Ok. y siempre he querido, voy a hacer un anuncio, hacer un personaje específico de esta obra y que siento que estoy en el momento ideal para hacerlo. Productores, estamos Productores, listos. por favor. Que no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero es el personaje de la mamá de los 3 chavillos que viven en esa casa, bueno, chavillos jóvenes de Ujú. 20 y tantos. Y me parece un texto muy divertido. El montaje, te digo, el argentino, el de acá también lo vi, ahorita hablo de eso. O sea, me parece chingón y además me parece que es una obra que lleva 20 años en cartel. Sigue estando en cartel en Argentina, no constantemente, pero cada año tienen una temporada. Han girado por todo el mundo. Me fascina. O sea, creo que es el tipo de teatro que a mí me gusta. O sea, como que es una comedia, pero es mordaz, pero Ujú. tiene un timing perrísimo. Me encanta. Sí, es un gran texto. Sí, es un gran texto. Vi en su estreno justo, porque cuando la iban a estrenar acá con un montaje mexicano dije, no, yo quiero ver esto. Y lo fui a ver y no me encantó. Y está bien. O sea, a lo mejor es porque yo estaba también como ya tan como con la otra en la cabeza, ¿no? Como que una vez ve una cosa que le súper encanta y ves otra versión, no porque sea mala ni nada, sino como que ya tienes como una idea concebida de esto es así, ¿no? Sí. Lo que me pasó, creo, a lo mejor creo que tiene que ver con eso, es que como es un texto tan argentino, ¿no? Claro. Con su timing y con su argot, digamos, y yo soy argentina, para quien no se haya dado cuenta. ¿En serio? Aunque vivo 21 años en México, llevo 21 años en México. Creo que la adaptación que se hizo del texto a México, mi sensación es que no fue tan afortunada. Claro. Eso es lo que sentí. Y el equipo me parece chido, el elenco en sí me parece chido, pero siento que en la adaptación es donde... Sí, y también hay veces en las que yo creo que cuando uno pone en un pedestal un texto o una apuesta,
llegar al siguiente, pues es difícil, ¿no? Sí. Como que también a mí me ha pasado, o sea, Ujú. en las que digo, hoy no sé si quiero ver esta versión, porque la que yo ya tengo en mi corazón y en mi pedestal, no sé si quiero que me la muevan. Claro, total. Y muchas veces uno se lleva esas sorpresas y es decepcionante. Sí. Y no es que el trabajo de ellos no tenga esa calidad o no sea lo suficientemente bueno, sino que más bien uno atesora Sí. esas cosas que por primera vez te movieron y ahí las quiere dejar uno intactas, Total, ¿no? totalmente. Pero no me pasó, solo voy a hacer acá un apéndice, ya te dijo Miguel. No me pasó cuando vine a México antes de vivir aquí, que vine a un festival de impro justo, por eso conocí México, por eso amamos más la impro todavía. Vi La Escala Humana, una obra de Rafael Spregelburg, que es un dramaturgo argentino también. Y yo había visto el montaje en Argentina y me había encantado. Y cuando vine a ese festival, justo estaba en temporada aquí, en la gruta, y vi el montaje de aquí y me encantó también. Ya tenía el otro en la cabeza, pues, pero vi el montaje de acá y dije, ay, güey, como muy otra lectura. También a lo mejor porque yo era ajena a esta sociedad, porque pasé 2 semanas aquí nada más. Digo, no sé, como que a veces también está chido. A mí me gusta como ver varias versiones porque a veces te mueve a ti también. Sí, ¿no? o descubres otras cosas. Descubres. O lo que decíamos Sí. hace rato, depende del momento de vida también en el que lo viste, ¿no? Total. Perdón, Miguel, ya. No, sigue. Bueno, aquí encontré 3 obras que vi, que todas me gustaron. Clausura del amor, que es un texto muy lindo. Duro, pero creo que más allá de el texto, me gustó mucho el trabajo de los 2 actores, tanto el de Antón como el de Arcelia. Sin tantos elementos, pues que eso era lo que más me gustaba, pues, ¿no? Estamos acostumbrados a ver una gran escenografía y demás. Y esto, pues, eran 2 actores jugando, creyéndosela, siendo algo que siempre digo del teatro, que eran generosos entre ellos. Y eso es maravilloso cuando te encuentras, que eso me sucede en Algodón. Todos mis compañeros y amigos que tengo en escena son generosos. Y ellos son muy generosos en escena. Y los ves, ¿no? Los disfrutas cañón. Te digo, más allá del texto que me gustó mucho y que es muy fuerte, ¿no? Creo que lo que más me gustó fue el trabajo, ver a esos 2 actores siendo generosos y dándole para que al otro, para que aquello creciera y se hiciera lindo. De acuerdo. Perdón. Bueno, sí, algo de tal Shakespeare. Y Wencesilala, que es un texto que también me encanta y que yo la vi porque hay como 2 o 3 versiones, 2 o 3 ¿no? versiones con elencos, Ajá. ¿no? Yo lo vi obviamente con Adrián y con Tete. Que es lo máximo, Tete. Qué bárbara. No, o sea, es lo máximo. Sí. Sí, en este podcast queremos mucho a Tete. Oigan, chicos, ¿y qué fue lo último que vieron? Pues yo vi el sábado la Improlucha, claro. que lo spoileé antes. Vi la Improlucha internacional porque ahí justo hubo este fin de semana un campeonato internacional y entonces vino España, Brasil, Colombia, etcétera. Y la verdad es que conozco a mucha de la gente que vino. Y entonces estuvo en el Foro Shakespeare. Estuvo en el Foro Shakespeare de jueves a domingo, creo. ¿Es dentro de un festival? Hicieron un festival que se llama, creo, no estoy del todo segura lo que estoy diciendo igual, la Improlucha Internacional, en realidad, en un festival de la Improlucha Internacional, y hubo pues competencia de distintos países, y fui el sábado a ver la función y ver a los amigos españoles, colombianos, etcétera. Qué lindo. ¿Y tú, Miguel? Yo vi hace una semana Los Cuervos no se peinan, creo que así se llama la obra, sí. Un montaje muy sencillo, pero muy lindo, pues, o sea, en un tapete, una banca y 2 actores, ¿no? Entonces me pareció un montaje súper limpio, súper bonito. El texto me encantó. Y me gustó que con tanta sencillez se pudiera contar esa historia, ¿no? Y que no había más elementos que los cuerpos de los actores y 2 bufandas, una banca y ya. Y eso me pareció fantástico porque sentía la reacción de los niños. Es una obra para niños
y que con lo que estaba sucediendo los niños estuvieran como metidísimos en la historia, me pareció fascinante. Qué lindo. Sí, sí, sí. Chicos, pues muchas gracias por su tiempo y por haber venido, por tomarse la molestia de estar acá y de por platicar y por compartir sus experiencias. Respeto mucho el trabajo que hacen. Así que gracias, de verdad aprecio mucho el que hayan Gracias. estado acá. No, gracias a ustedes por habernos invitado. La verdad es que Con nos las mucho gusto. pasamos Muy bien, y por habernos consentido y perdón que hablamos y hablamos Sí, y muy hablamos No, está consentido. buenísimo. sin parar. De eso se trata. Muy consentido. Pues muchas gracias. Gracias. Y Gracias gracias a a ustedes ustedes. por quedarse a la cuarta llamada, porque muchas veces las mejores historias se cuentan después de la función. Nos vemos a la próxima.